Continuamos con el estudio de las plagas. Como dije en su momento, muchos recordarán las películas que han visto de las plagas de Egipto. Esta es la plaga de las ranas, la segunda plaga. Vimos la plaga de la sangre o las aguas que se convierten en sangre, que fue la primera plaga. Y ahora vemos la segunda plaga. Éxodo 8, voy a leer para ustedes del 1 al 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo en sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate de indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Este es el texto que tenemos para meditar en esta mañana. Una vez escuché acerca de un título que le pusieron en un sermón al fragmento que acabamos de leer, y me llamó mucho la atención porque el título es Una noche más con las ranas. Y ahora que yo estaba estudiando este texto, me agarré curiosidad por buscar a ver quién había sido el predicador y el autor original de ese sermón, y me di cuenta de que hay cientos, posiblemente miles de mensajes que han usado con el mismo título. Evidentemente, el título es muy apropiado porque leyendo usted la historia se da cuenta de la particularidad de esa situación en que Moisés le pregunta a Faraón cuándo quería que ore y Faraón responde mañana. Quiere decir que estaba dispuesto a pasar una noche más con las ranas. Si pudiéramos ponerle
Otro título a este sermón podría ser el siguiente: quiero ser libre, pero no hoy, mañana. Y esto nos tiene que ayudar a pensar entonces en el tema central de la enseñanza de este pasaje. Como vemos en el inicio, el mensaje de Dios a Moisés era el mensaje que Moisés debía darle a Faraón. ¿Cuál es este mensaje? Debía ir Moisés a la presencia de Faraón y transmitir la palabra de Dios. Jehová ha dicho así, una vez más, el mismo mensaje que se había dado antes. Faraón debía permitir, debía dejar que el pueblo de Israel salga de Egipto, donde estaba siendo esclavizado y oprimido, para ir y servir a Dios. Dios quiere que su pueblo esté con él y le sirva. Y Dios en la salvación se encarga de sacar a su pueblo de la esclavitud y del servicio en el mundo para que sirvan al Dios vivo y verdadero, como lo leíamos ahorita en la escuela dominical. Os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces ya tenemos ahí un cuadro de la salvación. Ahora, la negativa por parte de Faraón de atender a la voz de Moisés traería un castigo de parte de Dios. Por eso ya Dios lo anticipa en este mensaje que Moisés está presentando ante Faraón. Dice el versículo 2, Moisés a Faraón: y si no lo quisiereis dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y es interesante que la palabra castigar allí es la misma palabra en el idioma original, en el hebreo, que significa plagar o enviar una plaga. Y es así que conocemos estos castigos como las plagas de Dios sobre Egipto. Esta era la forma en la que Dios estaba castigando a Faraón y a los egipcios por no atender a la voz de Dios. Ahora, ¿qué significaban para los egipcios las ranas? Bueno, ellos las veneraban. Quizás uno lee esta historia y piensa en las ranas, y en el común de los casos, todas las personas no les agradan mucho las ranas, ¿verdad? Hay un cierto rechazo. Mi mamá, si ve una rana o un sapo, se espanta, ¿verdad? Y puede ser que no salga del cuarto por varias horas. Decía un pastor que su hijo era un poco particular porque dice que tenía afición por las ranas, le gustaban las ranas, era como muy interesado en esa parte de los animales. Bueno, pero en lo general las personas no ven a las ranas con buenos ojos, pero no lo relacionamos con nada religioso. Pero debemos pensar que para los egipcios las ranas eran animales sagrados. Animales sagrados. Entonces los egipcios tenían prohibido, y tampoco querían hacerlo, matar a las ranas, porque ellos las consideraban como dignas en un sentido de pleitesía, de veneración. De acuerdo a la creencia que ellos tenían, el ruido de las ranas, el croar de las ranas desde el río o desde los estanques, indicaba que los dioses, porque eran politeístas, controlaban las inundaciones. Cuando venía abundante agua al río, luego se retiraba. Esos dioses estaban controlando las inundaciones, y de la mano de eso tenía que ver también el fruto o el beneficio que las aguas traían a la tierra. Hablamos en la plaga anterior o en el castigo anterior de las aguas convertidas en sangre de un dios falso llamado Hapi, que era venerado por controlar el río. Pero entonces las ranas, como salían del río, estaban relacionadas con las aguas,
Eran la imagen de una diosa llamada Heb, que era esposa de otro ídolo, otro dios llamado Cum, símbolo de la resurrección y de la fertilidad. Entonces, nada más en estas pocas plagas ya vemos 3 nombres de dioses falsos o de ídolos de Egipto. Ahora, que en ese momento y bajo ese castigo haya habido tantas ranas por tantos lugares, en cualquier momento, ¿verdad? Fue algo un tanto desconcertante para los egipcios porque esto no pasaba. No estamos hablando de una situación que ellos hubieran vivido antes. O sea, tenemos que pensar que en este momento fue una invasión de ranas. Fueron muchas las ranas que salieron del río y se metían de manera especial en todos los lugares. Si nada más pudiéramos figurarnos el momento digamos, de la rutina del egipcio, desde el más sencillo en el pueblo hasta el más rico, como podía ser el mismo faraón, se despertaban y en sus camas o en sus lechos habían ranas. Iban a hacer sus necesidades y allí había ranas. No me imagino cómo sería la casa de los faraones, pero sería sin duda fastuosa, lujosa, o de los egipcios. Pero iban a la cocina para prepararse su cafecito y en el coffee maker había una rana. En donde estaban había ranas. Por todos lados había ranas. O sea, llega un momento donde eso que tanto ellos veneraban los desconcertaba, algo incómodo. Les causaba desaliento, les causaba frustración. Quizás en un inicio pudieran hasta apreciar eso y valorarlo, como decir, qué bendición tenemos de los dioses, cuánta cantidad de ranas, vamos a tener mucha fertilidad, pero ya pasó a ser algo desagradable. Entonces aquí ya podemos hablar de la primera reflexión. Así como los egipcios querían mucho a su ídolo, alguien también en esta vida puede querer mucho a sus ídolos. ¿Qué pasaría si Dios te castiga con mucho de lo que más quieres, con más de tu propio ídolo? Eso es un gran castigo. De hecho, es una de las maneras en las que Dios puede castigar o corregir, dándote mucho de lo que anhela tu corazón cuando tu corazón, que es malvado y perverso, pide lo malo. Va a causarte mucho desaliento y mucha frustración. Quieres un pecado, quizás un pecado en particular o quizás un grupo de pecados. Tendrás tanto de ese pecado hasta que en algún punto te repugne. Quizás en la concepción natural del hombre, como la misma palabra lo enseña, nunca el pecado va a dejar de tener su atracción, pero también es cierto que el hombre, el ser humano, cayendo en su pecado, puede llegar a experimentar que el pecado le repugna, aún siendo esclavo de él, porque es una manera de Dios de castigarle, de hacerle ver cuán terribles son los anhelos y los deseos del corazón. Y eso es lo que dice la Escritura cuando dice del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los celos, las iras, las peleas, salen del corazón. Eso lo vemos en muchas conductas que pueden ser viciosas y que llevan a las personas a un estado tal que ni ellos mismos imaginaron que lo que más satisfacción o placer les daba ahora está siendo su propia perdición. De algún modo viven como una plaga en ese momento. Tanto desearon eso, pero eso los llevó a estar inundados de lo que más mal le hace, sean las drogas, sean el alcohol, sean las apuestas. Eso es lo que quieres. Un montón de lo que más quieres, en abundancia, para que veas cuán malo es tu corazón, cómo se
va tras los ídolos que no te dan lo que realmente te prometen. Alguien podría estar viviendo en inmoralidad, podría estar, digamos, en una relación extramatrimonial, en un adulterio, y ustedes saben cómo es el engaño del pecado. Al inicio puede parecer todo como un juego, puede parecer como el, el, el entusiasmo de la seducción, de que alguien está siendo atraído por el otro y puede pensar de que lo puede manejar, lo puede controlar, pero hay una cadena de consecuencias que vienen ya cuando el pecado se manifiesta en abundancia. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Es ese pecado la peor consecuencia o el peor castigo que Dios mismo puede darte? Es que ese anhelo de tu corazón se cumpla, que llegues a una relación inmoral y que ya luego esa relación pase a ser una tortura, porque caíste atrapado en el engaño de ese ídolo que armaste en tu mente, que pensaste que te iba a dar satisfacción, pero era una satisfacción engañosa, pecaminosa. No es lo que querías. No querías esa relación pecaminosa. No te rendiste ante el ídolo, como si el castigo fuera, ahí está, y ahora lo tenés, lo estás disfrutando. O tenés que mentir, tenés que ocultar, o hasta te molesta ya, te fastidia, para que nos demos cuenta cuán malo es el pecado y cuán engañoso es el corazón. Y el mensaje de Dios a Faraón, por medio de Moisés, le explica cómo esto iba a acontecer, ¿verdad? Las ranas se iban a formar en el río y sin duda hay una obra allí milagrosa. Uno puede buscar la explicación científica, técnica, ¿verdad? De dónde vinieron todas esas ranas, pero lo cierto es que salieron del río, iban a estar por todos lados y sobre todo el pueblo, y con quien ellos hablaran, ahí iban a estar las ranas y todos iban a estar en esa misma condición. A veces el pecado no afecta solamente a una persona, afecta a todos los que están alrededor. Podemos decir que vivimos de algún modo en una sociedad que está sufriendo la plaga de los ídolos que más desea. Hay una plaga de materialismo, ¿por qué? Porque el hombre dice, aquí estoy yo y lo que yo quiero en mi vida es tener dinero y no me importa quién paso por arriba y qué negocio fraudulento hago con tal de tener dinero y tener mi casa y mi carro, vamos para adelante. Eso es lo que más quiere y de repente tienen dinero, pero es más perdición, es más consecuencia, es más desaliento al corazón porque el dinero nunca va a saciar todo lo que el ser humano desea. Nunca puede suplir las necesidades del alma. Y qué particular en esta historia que los hechiceros otra vez vuelven a hacer lo mismo. O sea, dice el versículo 7, hicieron lo mismo que hacía Aarón y Moisés, ¿verdad? Pero dice, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. A ver, no podían ayudar ellos, solamente traer más castigo de parte de Dios. Aún los hechiceros, queriendo de algún modo jactarse de tener el mismo poder, eran instrumento de Dios para traer más castigo sobre Egipto y sobre Faraón. También piensen eso, personas que pueden buscar, ¿verdad? Esta gente de las magias y los videntes y los medium y todas esas cosas, eso no te van a ayudar, van a traer más castigo sobre tu vida, más calamidad, más ranas, te van a llevar a más idolatría. Y podemos pensar si es que realmente ellos hacían venir ranas o porque ¿cómo podemos diferenciar si ya las ranas estaban saliendo del río? Era la misma obra que había hecho Moisés y Aarón con el poder de Dios. Posiblemente ellos estuvieran queriendo subir a esa ola y pretender tener poderes que en realidad no tenían. Eran especialistas en hacer trampas y engaños, como es especialista Satanás en hacer trampas y engaños.
Y todos aquellos que viven una vida de trampas y de engaños, una vida doble, que no están siendo honestos y siendo sinceros frente a Dios, están en esa misma dirección, en lo que hacen los siervos de Satanás y en lo que hacen las personas que están dominados por su propio corazón. Vean que hay un propósito bien claro de parte de Dios. Lo vemos en todas estas plagas, de humillar, de quebrantar el corazón endurecido de Faraón. Pero aquí podemos decir que vemos el primer paso en un sentido de humillación, aunque debemos tomarlo con pinzas y analizar. ¿Es esta una humillación sincera y humilde de parte de Faraón o simplemente quiere sacarse el problema de encima? Dice el versículo 8, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Uno puede decir, vea, Faraón está pidiendo oración. Mucha gente pide oración. Te va a decir, ore por mí, por los problemas que tengo, que Dios me sane, que consiga trabajo. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿esa persona realmente quiere hacer la voluntad de Dios? Porque muchos se escudan detrás de una oración que piden, pero no están arrepentidos ni efectivamente quieren la honra a Dios. Todavía su corazón está dominado por sus ídolos. Orad a Jehová para que quite la rana de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Aquí viene entonces la promesa. Casi que uno pudiera pensar quizás un cambio. Si me sacan las ranas, entonces los dejo de ir. Vean, no se negocia con Dios. La gente muchas veces quiere hacer negocios con Dios. Si Dios me saca de esta situación, si Dios me sana tal enfermedad, si Dios me arregla tal problema, entonces sí yo voy a hacer lo que Dios pide. Dios conoce tu corazón y Dios no puede ser manipulado. Entonces, a los ojos de las personas puede parecer una cierta disposición de buscar a Dios, pero a Dios no se le engaña. A Dios no se le engaña. Ahora, esta aparente humillación de Faraón no necesariamente significaba un quebrantamiento verdadero. De hecho, puede haber también una especie de quebrantamiento que algunas personas experimentan en el medio de la aflicción, que tampoco es necesariamente una verdadera conversión. Porque hasta el más ateo en el medio de la gran prueba o el dolor dice, Dios mío, Dios mío. Y muchas personas en el momento de la adversidad se disponen a buscar a Dios o van a la iglesia o piden oración, pero están allí en el momento en que más lo necesitan. Pero si hay una verdadera fe, tiene que ser puesta a prueba. ¿Qué va a pasar después? Cuando Dios atienda esa oración o cuando alguien ore por ti y Dios en su misericordia te conceda ayuda para tu necesidad. Faraón se dispone a obedecer la voz de Dios, pareciera ser, pero no creemos que sea sinceramente. No estoy diciendo que lo haya dicho con engaño o premeditación, como le voy a decir que ore por mí para que me saque esto, pero posiblemente un corazón que no estaba verdaderamente arrepentido y humillado, que luego fácilmente cambia y se cierra hacia la voz de Dios y el llamado de Dios. Vean qué interesante cómo Moisés lo prueba de algún modo con la siguiente pregunta. Versículo 9. Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Es impresionante, la frase, la respuesta de Moisés es tan específica que no deja ningún margen a dudas de que era la obra de Dios. No era que, como algunos liberales que piensan que, ¿verdad?, todo se explica porque en ciertas temporadas hay muchas ranas. No, no, no. En el momento en que me digas que ore,
en ese momento las ranas se van a ir. Y no se van a ir solo de un lugar, se van a ir de todas las casas y se van a ir a donde tienen que estar en el río. O mejor dicho, van a morir las ranas y solamente van a quedar las ranas en el río. Pero aquí viene entonces lo asombroso de esta historia. ¿Cómo puede ser que viviendo una situación tan terrible como la que vivía Faraón y Egipto y los siervos, estando atosigados de tantas ranas, incómodos por tantas ranas, y teniendo ese primer paso inicial de decirle, bueno, está bien, oren por mí, ¿cómo puede ser que pudiendo decir ora ahora mismo, le dice mañana? ¿Por qué Faraón no le dice, si fuera que él estaba dudando de que efectivamente era el poder de Dios, era una buena manera de comprobarlo en ese momento? A ver, quítalas ya mismo, no las aguanto, saca estas ranas de aquí. Si usted está verdaderamente humillado y quebrantado por el obrar de Dios por causa de su pecado, usted quiere ser libre, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuándo quiere ser libre? ¿Cuándo quiere ser libre? ¿Hoy o mañana? Quiero ser libre de tal pecado, Señor, de tal pecado que me atrapa, de este estilo de vida que te desagrada, de estos vicios, de estas prácticas. Si usted responde mañana, déjeme decirle que el corazón suyo está igual que el de Faraón. Quiero ser libre de la mentira, otra vez diciendo mentiras. Ya esta semana dije 5 mentiras. ¿Cuándo quiere ser libre de la mentira? Mañana, porque todavía hoy tengo que decir alguna más. Quiero ser libre de la envidia. ¿Cuándo? Mañana, porque ya vi lo que tiene el otro y me gusta mucho. Quiero ser libre de los celos. ¿Cuándo? Mañana. Quiero ser libre de la pornografía. ¿Cuándo? Mañana, porque todavía hay cosas para ver. ¿De una relación adúltera? Ah, no, todavía no, porque del vicio, de la adicción, de la sustancia, de los medicamentos, del alcohol, ¿cuándo va a ser libre? Si usted dice mañana, pregúntese por qué mañana, ¿por qué no hoy? ¿Realmente quiere ser libre? Faraón podía estar probando a Moisés a ver si efectivamente en el momento en que él lo indicaba se iba a cumplir. Pero podía probarlo tanto si decía hoy como si decía mañana. Y cuidado con querer probar a Dios, porque el ser humano muchas veces quiere probar a Dios. Quiere tentarlo. Y eso es pecado. Dios tiene poder. Dios puede librarte. Pero si tú te pones en la posición de amo y señor y le dices a Dios cuándo actuar como si Él fuera un siervo, invertiste los papeles, no estás como un mendigo suplicando por su ayuda, por su misericordia. Moisés quiere ubicar a Faraón en lo que él necesitaba entender. Le responde así: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Obviamente la palabra de Faraón fue mañana. Entonces, de algún modo, es darle a Faraón lo que quería. ¿Podían irse la rana en ese mismo momento? Claro que sí, el poder de Dios no estaba limitado. Pero ¿por qué se van a ir mañana? Porque le está aceptando a Faraón esa respuesta o ese desafío, pero el propósito que se cumple es el de Dios. Porque dice aquí, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, ni el Dios del río, ni los dioses de las inundaciones y la fertilidad, ni de la resurrección, ni todos esos dioses falsos, ni las ranas. No hay como el verdadero Dios. Las ranas se irán. Dios puede sacar todos esos ídolos. Dios puede sacar todos esos falsos dioses de tu vida. Si realmente estás dispuesto a humillarte ante Dios y a clamar a Dios para que lo saque.
Él tiene el poder. La pregunta es si realmente quieres que eso pase. Faraón quería pasar otra noche más con las ranas. ¿Sería que a pesar de toda esa incomodidad y molestia todavía él quería estar con ellas? ¿Que ellas seguían siendo su ídolo? ¿Que no quería desprenderse de ella? Esta es otra posibilidad por la cual alguien pudiera decirle a Dios: oh Dios, sí quiero tu ayuda, pero no ahora, mañana. Oh, sí, sí, yo quiero ir a la iglesia, pero no todavía, soy muy joven. Ah, sí, yo quiero arrepentirme y ordenar mi vida, pero ahorita no, yo quiero disfrutar la vida y hacer todas las cosas que hay en mi corazón. Y sepamos esto, el ídolo principal que cada persona tiene en este mundo es uno mismo. Uno mismo es el gran ídolo. Muchas personas no vienen a Cristo no porque tengan un ídolo exterior, sino su propia vida, su propio corazón. Piense por un momento usted en su niñez o en su adolescencia. ¿Cómo vivía su vida? ¿Cómo enfrentaba la vida? ¿Qué es lo que quería? ¿Quería disfrutar la vida? ¿Quería vivir la vida? ¿Quería cumplir sus sueños? Usted armó a lo largo de su vida, como yo lo hice en mi propia vida, fuimos armando un ídolo de nosotros mismos donde el que manejaba las determinaciones de nuestra vida queríamos ser nosotros. No nos gustaba en la niñez que nuestros padres determinen cosas. Queríamos nosotros cumplir nuestras metas y nuestros planes, y en la medida en que podíamos hacíamos todas las cosas que estaban a nuestro alcance. Para muchos llegar a la edad adulta es decir: ahora puedo hacer todo lo que quiero. Ahora ya no tengo padres que me controlan o me dirigen. Y entonces ese ídolo empieza a ser cada vez más grande y a rendirle más adoración y más pleitesía, adorándose usted a usted mismo, a sus caprichos, a sus gustos, a sus deseos, a lo que le da satisfacción, a su propia voluntad. Contrario a la idea de que tenemos un creador que nos ha formado y nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo y por dónde debemos ir. El ser humano dice: es mi vida, es mi voluntad. Y esto pasa también con los adultos. Mi voluntad, es mi gusto, son mis ídolos, o soy yo el ídolo, no lo que Dios quiere. Pero ¿qué pasa si Dios te acorrala en la vida con pruebas, con enfermedades, con necesidades, con dificultades? O si te das mucho de eso que realmente amas y quieres, y aún eso mismo pasa a ser incómodo para ti por todas las consecuencias que eso trae. De repente las ranas pasan a ser molestas, fastidiosas. El olor es insoportable y no hay descanso. No vas a tener descanso mientras ames a tus pecados, a tus ídolos. Vas a estar en frustración, en incomodidad. Pero Dios quiere que tu orgullo sea doblegado. Dios que envía a sus mensajeros para revelar claramente a tu conciencia su voluntad, te da también la salida. Pero si aún así no hay un verdadero arrepentimiento, si sigues amando el pecado, sigues amando las ranas de tu vida, aunque tengas la certeza de que la palabra de Dios es verdad, porque ella es verdad, porque el mensajero que te la transmite no habla por sí mismo, sino que habla lo que Dios dice, porque el Espíritu Santo revela a tu conciencia que es verdad. O sea, Dios puede ayudarte, es una verdad. Pero si quieres seguir con tu vida, con tu pecado, con el ídolo de tu corazón, ¿no te hace pensar eso mismo? Qué triste es tu condición. Qué triste es tu condición. Esta era la condición de Faraón, pero no es solo la condición de Faraón, es la condición de muchos hoy, que quieren un día más en el pecado, un tiempo más con su ídolo. La palabra de Dios se cumplió. Moisés clamó a Jehová tocante a las ranas, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés. Se murieron las ranas.
Se juntaron en montones, la tierra apestaba. No es fácil morir a los ídolos, al pecado. Va a haber olor feo, va a haber putrefacción. Pero en algún momento eso se va a limpiar y las prioridades se van a organizar. Y las ranitas van a quedar allá en el río, pero en la tierra va a haber tranquilidad. Pienso que cuando llegamos a momentos como este podemos decir, era suficiente para que Faraón recapacitara, pero vemos una vez más endurecimiento. En el versículo 15 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, o sea que la razón verdadera por la cual él se humilló y clamó era porque ya estaba cansado. En el pecado muchas veces cansa. El vivir dominado bajo las garras de Satanás y los deseos de nuestro malvado corazón te va a llevar a una vida de cansancio. Pero quizás Dios te da reposo por un momento, que no se endurezca tu corazón, que lo tomes como la oportunidad de Dios para que en medio de ese reposo veas su misericordia y te humilles ante Dios y confíes en lo que su palabra dice. Para nosotros los creyentes, el reposo verdadero viene por el mensaje del Evangelio en que Dios ha mandado a su Hijo. Esa es la solución que la Biblia nos da para nuestra condición tan depravada. No vas a valorar a Cristo a menos que veas tu pecado horrendo. Entonces, cuando el pecado te sepa amargo, Cristo sabrá dulce. Y te humillarás ante Él con un arrepentimiento genuino y sincero para aferrarte a Él no temporalmente, no para salir de los problemas, sino para ser su discípulo y seguirle en todo lo que Él manda. Para esto es que tenemos la ley de Dios. La ley de Dios nos muestra el estándar de Dios, pero a su vez nuestra incapacidad, la quebrantamos todo el tiempo. El pecador vive quebrantando la ley de Dios. No es la ley de Dios para que vos digas, tengo que cumplirla y voy a cumplirla con mi esfuerzo. No puedes, date cuenta, no puedes. No podía Faraón sacar sus ranas. Necesitaba una obra milagrosa. No puedes obedecer a Dios. Necesitas una obra de gracia de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, primeramente en tu interior, en tu conciencia, marcándote lo que está mal, disponiéndote a reconocer tu pecado y llevándote al arrepentimiento. Pero Dios también usa su palabra predicada en el poder del Espíritu que toca tu conciencia, que te genera una incomodidad, que de algún modo te despierta para que consideres la voluntad de Dios y sepas lo que debes hacer. La palabra hiere porque es una espada, pero también cura. Esta espada de dos filos es para nuestro bien, no para nuestro mal. Incluso podemos pensar que Dios no solo usa su ley, su espíritu, su palabra, sino las obras de Dios en su providencia alrededor tuyo, las personas que están alrededor tuyo, la iglesia donde estás, las situaciones que pasan en tu vida, las circunstancias, todo responde al plan perfecto de Dios, al decreto de Dios, por el cual, si Dios ha decidido salvarte, rescatarte, su mano poderosa irá hasta las últimas consecuencias, hasta que tu corazón de piedra se quebrante y se manifieste una obra de gracia de Dios. El perdón de Dios en tu mente, en tu corazón, será tan claro que podrás descansar de que Él te ha transformado. Dios obrará para quebrantarte, para humillarte, hasta hacerte ver el pecado desagradable. Y esto no es solo para los incrédulos. Pensemos por un momento, los hijos de Dios. Dios obra en nosotros disciplinándonos, corrigiéndonos como un padre amoroso, misericordioso, tierno, que muchas veces ve a sus hijos andar
en malos caminos, y puede ser que Dios nos vea apartarnos hacia nuestros ídolos, menospreciarle a Él. ¿Recuerdan cuando el pueblo hebreo se quejó porque no tenían carne en el desierto? Dios le dio carne. Pero qué triste también. Juntamente con ese capricho y esa queja y esa murmuración, aunque vino el deseo de su corazón, también vinieron las consecuencias. Ellos creían que Dios no podía darle carne. Te daré tanta carne que hasta se te saldrán por las narices. Pero junto con la carne, la plaga. Puede ser que te estés quejando ante Dios por aquellos que no tienes. Y esa es una manera de manifestarse esos ídolos de tu corazón. ¿Tanto realmente valoras eso? ¿Tanto vale la carne que te estás quejando a Dios porque no tienes carne cuando estás en un desierto y Dios te mantiene con el maná día con día? Tanto como para quejarse de la providencia de Dios, de la misericordia de Dios y cómo Dios te va llevando. Puede ser que hagamos de la carne un ídolo. Y estoy hablando figurativamente, ustedes me entienden. Pero cada uno de nosotros puede pensar cuál es ese ídolo, cuál es esa queja, cuál es esa murmuración que sale de nuestro corazón y manifiesta que no estamos bien. Oh, gracias a Dios por su provisión en Cristo. El maná que todos necesitamos. Puedes tener carne, pero si no tienes el maná, ese es el pan del cielo. Eso es lo que suple tu alma. Puedes tener muchos ídolos en Egipto, pero si no tienes al Dios verdadero, estás en esclavitud. Busca a Cristo. Ven a Cristo con fe. Sé libre de aquello que te tiene esclavizado y tendrás gozo y paz para tu alma. Vamos a orar. Amado Señor, es mi oración en esta mañana que ninguno de los que están aquí elija estar una noche más con las ranas. Que ninguno de los que estamos aquí queramos arrastrar los pecados en el paso del tiempo sin atender a tu voz, sin humillarnos, sin quebrantarnos, sin arrepentirnos, sin buscar la reconciliación contigo. Haznos consciente por tu santa ley de aquellas cosas en las cuales estamos pecando. Trae convicción a los corazones, despierta las conciencias, para que haya verdadero fruto que abunde para tu gloria. Pedimos en Cristo Jesús. Amén.